Muy buenos días, hermano. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te tomaste el tiempo para poder escuchar la palabra de hoy. Hoy le doy gracias a Dios porque pues me va a tocar compartir la palabra hoy. Espero que estés bien, tú y tu familia, ahí en tu casa, donde quiera que estés. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Se les extraña. Y pues hoy traigo una palabra que siempre es necesaria, ¿verdad? Porque siempre necesitamos nosotros de ese consuelo, siempre necesitamos de esa seguridad, siempre necesitamos de esa palabra que solamente Dios nos puede dar. Solamente Dios puede ser capaz de darnos aquellos que antes nosotros no teníamos, esa paz verdadera, esa paz duradera, esa paz eterna, ¿no? Antes, recordar que vivíamos para el mundo, hacíamos lo del mundo, hablábamos como el mundo, pensábamos como el mundo, y gracias a Dios, Él entró a nuestra vida, por gracia de Cristo. Nosotros podemos tener una mente nueva, podemos tener una vida nueva, porque hemos nacido, porque hemos sido hecho nueva criatura, para gloria de Dios, para gloria de Cristo. Entonces, hoy quiero leerte Juan 19, del 9 al 11. Juan 19, del 9 al 11. Lo voy a leer, ¿no? Y entró otra vez en el petróleo y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le contesta y le dice, pues en forma de dos preguntas: ¿a mí, que soy Pilato, no me hablas? Y la segunda pregunta es: ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte? Fueron dos preguntas que Pilato le hace, ¿no? Primero le contesta, le dice: ¿acaso a mí no me hablas? En pocas palabras, sabemos muy bien que en esa época, en ese lugar, en ese momento, Pilatos tenía una autoridad, pues se puede decir que era la máxima autoridad en ese momento, en ese lugar. Entonces, lógico que él sabía que él tenía una autoridad, porque era algo que era una realidad, él sí la tenía. Entonces, se le hizo muy extraño que Jesús de alguna manera no le contestara sabiendo lo que él era en ese momento como autoridad. Pero Jesús le contesta: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese, ¿qué? Dada desde arriba, dice Jesús. Por lo tanto, el que a ti te ha entregado, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, pues vamos a orar para empezar esta palabra, lo que Dios quiere decirnos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Dios. Gracias porque tú habitas con nosotros, porque tú eres el consuelo, Señor. Porque tú eres el protector, tú eres nuestra guía, tú eres nuestra esperanza, Cristo. Te agradecemos inmensamente, Señor, absolutamente, Señor, lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por las misericordias que tú tienes hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cuidar, Señor, la iglesia, Señor. Gracias por cuidar a los pastores, a los líderes, Señor, a los congregantes, Señor. Gracias, Señor, porque tú te necesitamos, Padre, porque difícilmente nosotros pudiéramos tener este consuelo que tenemos hoy en día si no estuvieras en nuestro corazón, Cristo. Bendice, Señor, cada persona que escucha el mensaje, Señor. Sea de la iglesia o no sea de la iglesia, Señor. Toma control, Señor. No somos nosotros hablando, Señor. Ese es tu Espíritu hablando a través de nosotros, Padre. Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Yo me acuerdo cuando era, pues, chico, cuando era entre niño y adolescente, que iba a la escuela. Yo siempre fui en el turno de la tarde. Y yo me acuerdo que salíamos ya anoche. Yo me acuerdo que cuando iba a la casa, yo trataba de evitar una calle. ¿Por qué trataba de evitar esa calle? Porque había un perro
Yo me acuerdo que se llamaba, le decíamos el amarillo. Quién sabe si se llamaba así. Yo le decía el amarillo, era un perro grande, un perro de esos callejeros, pero no era de esos flacos, sino era un perro bien, como que sí le daban huesos de pollo, ¿no? Era un perro que la verdad me causaba siempre una frustración, me causaba siempre un miedo, me causaba siempre una, como, ¿qué se puede decir? Desesperación, como que me hacía latir el corazón más. A veces se me olvidaba y llegaba a la esquina y decía, y aquí es la calle del perro, y lo que hacía era darle vuelta a toda la cuadra para poder llegar a mi destino, que era la casa, ¿no? O sea, hacía tantas cosas con tal de evitar ese perro. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque ese perro, la verdad, era intimidante para mí, ¿no? En ese momento, en ese tiempo, en esa edad. Entonces, yo sentía que ese perro tenía dominio y tenía... bueno, tenía dominio sobre mí, así lo sentía yo. Ahora, ¿por qué yo sentía eso? Porque era algo que yo miraba, era algo que existía, era algo real, era una realidad en mi vida ese perro. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque tenemos que entender nosotros que nosotros tenemos que tener bien claro que en nuestra vida siempre hay realidades enfrente de nosotros. ¿A qué realidades me refiero? No me refiero a esas realidades que muchas veces son sumamente gozosas, como cuando te regalan algo en tu cumpleaños, como cuando te da algo tu esposo o tu mujer, o cuando te felicitan, cuando te abrazan, cuando te festejan. No, me refiero al otro tipo de realidades que nos intimidan muchas veces y que nos intimidaban mucho más cuando no teníamos a Cristo. ¿Qué pueden ser esas intimidaciones? Pues los problemas, las circunstancias, las pérdidas, las enfermedades, el pecado mismo, los vicios. Ahora, son cosas intimidantes. Eran para nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos a Dios y no vivíamos de acuerdo a la voluntad del Padre, no teníamos conocimiento de la palabra. Tal vez nos enseñaron, nos inculcaron, pero no nos enseñaron como debería ser ni como era. Hasta muchas veces nos pusieron otros dioses, adorar de otra forma distinta, en la cual no tiene nada que ver con la realidad. Pero lo que sí quiero decirte, que lo que sí es real, es que cuando nosotros vivimos sin Cristo, todas estas cosas que te acabo de decir intimidan. Intimidan, ¿por qué? Porque son cosas reales. Son cosas que existen enfrente de nuestros ojos. Son cosas que nos suceden. Son cosas que dices tú, es algo por lo que estoy pasando, es algo por lo que estoy viviendo, es algo en lo que de alguna manera yo no me puedo escapar. Y cuando no tenemos a Cristo y cuando no teníamos a Dios, recordemos cómo vivíamos, cómo nos atormentaban estas cosas, cómo nos frustraban, cómo nos quitaban esa paz, que no era la paz que tenemos hoy, sino que era una paz efímera, emocional. Era una paz que dependía de lo que mirábamos, dependíamos de lo que nos daban, dependíamos de lo que de alguna manera confiábamos. Pero ¿qué pasaba? Y que cuando venían estas realidades de las que te estoy hablando, esas realidades que traían a nosotros dolor, en la cual, pues, ¿qué pasaba? O sea, pues se nos iba, ¿qué? Esa paz que creíamos nosotros que la teníamos. Hay veces que buscamos ayuda en muchas cosas, en psicología, en libros, en ciencia, en sabiduría de hombre, en muchas cosas. Pero la realidad es que siempre, como decía Pablo, a veces lo que nosotros queríamos hacer, no lo acabábamos haciendo. Y lo que yo quería no hacer, lo acababa haciendo. ¿Por qué? Porque no teníamos ese dominio propio que solamente nos da, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces,
¿qué? Vivíamos nosotros en una realidad, la misma palabra lo dice, que era real para nuestras vidas. Pero nosotros cuando conocemos de Cristo, cuando Dios entra a nuestra vida, cuando nosotros somos justificados por medio de Jesús y nos arrepentimos en espíritu y en verdad, entonces, hermano, la vida de nosotros cambia. La vida de nosotros se renueva, como dice Pablo. Nacemos de nuevo. Y si nacemos de nuevo, nueva criatura somos. Entonces, no quiere decir que de un día para otro nosotros somos personas imperfectas. De hecho, no vamos a ser perfectos en esta vida. Estamos en camino, en proceso. Pero eso solamente lo vamos a lograr cuando estemos juntamente con Cristo en el paraíso. Ahorita, nuestro deber es que obedecer, tener temor de Dios, adorarlo, honrarlo, amarlo, darle las gracias a Él, hacer lo que nos manda, hacer su voluntad, escuchar. Ahora, muchas veces, hablando de esta realidad, muchas veces esta realidad a la vida de la iglesia, a la vida de los hermanos, todavía nos sigue afectando muchas veces en el sentido de que no nos deja ser como deberíamos ser ante Dios. No nos deja tener esa templanza, no nos deja tener esa tranquilidad, no nos deja tener esa plenitud de la que Cristo habla cuando tenemos a Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces vivimos de esta manera como iglesia o vivimos de esta manera como creyentes, porque hay una parte muy importante. Nos enfocamos muchas veces en las realidades, en las circunstancias, en los problemas, en lo que nos pasa, pero ignoramos la verdad. Ahora, la verdad ya la conocimos, la verdad ya se nos habló. Reconocimos y confesamos que necesitábamos de Cristo y lo hicimos. Ahora, ¿por qué muchas veces se nos olvida la verdad? Ahora, te voy a leer un pasaje en Juan 11. Habla de Lázaro, habla de María, habla de Marta, los hermanos estos. ¿Eran conocidos de Jesús? Claro que sí. ¿Conocían de Jesús? Claro que lo conocían. ¿Sabían lo que era capaz de ser Cristo? Claro que sí. Ellos mismos fueron partícipes, ellos mismos fueron personas que vieron, escucharon los milagros de Jesús. Vieron lo que hizo en sus vidas. O sea, ya conocían la verdad. Ahora, pasa una circunstancia nada agradable, en la cual esta circunstancia lleva a la pérdida de Lázaro. ¿A qué me refiero con esto? O sea, María, o sea, hermana de Lázaro, y Marta también hermana de Lázaro, aquella María, no confundirla con María, la madre de Cristo, ¿no? Sino María la que ungió, ¿qué? Al Señor. Entonces, hay un momento en la vida en que Lázaro se enferma. Y se enferma gravemente. Entonces eso causa, pues ¿a quién no le causa la enfermedad? Cuando vemos a alguien enfermo, a un ser querido que nosotros amamos, que nosotros apreciamos, además, aunque no lo conozcamos a ciertas personas y la vemos enfermas, causa dolor en nuestra vida. Ahora, cuando Lázaro estaba enfermo, lo que María y Marta hacen es mandar un mensaje o mandar pedirle ayuda a Jesús y decirle: Jesús, enviaron, dice, pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, dice, el que amas está enfermo. O sea, ¿quién? Lázaro. Oyendo Jesús dijo algo muy cierto: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios que sea glorificado. Es la respuesta que da Cristo.
cuando él escucha lo que le mandan a decir estas mujeres, de aquel que ama, de que su amigo está enfermo, él le dice, escuchen bien, entiendan bien, esta enfermedad no es para muerte, sino para que, ¿qué? Veamos la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, ¿qué estaba mandando Dios ahí? Una verdad. Una verdad. Estaba mandando una palabra por parte de ¿quién? De Dios, diciéndolo que Lázaro, que esa enfermedad no va a acabar en muerte. Pero veamos cuál fue la reacción de Marta, cuál fue la reacción de María. Entonces, y vamos a ver primeramente la reacción de Jesús, cuando después de que sabe de esa situación de Lázaro, Jesús no es que haya ido corriendo inmediatamente a ver a quién, a Lázaro, y hacer lo que iba a hacer. No, sino que dice que Jesús dice, cuando oyó, dice, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más, dice, ¿dónde? En el lugar donde estaba. Entonces, en ese lapso que Jesús hace lo que tenía que hacer, lo que el Padre le estaba diciendo que tenía que hacer antes de lo que iba a hacer, en eso Lázaro muere. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro muere. ¿A quién le estaba diciendo? A los discípulos. Perdón, nuestro amigo Lázaro duerme, dice, mas voy a despertarle. ¿Y qué pensaron los discípulos? Dijeron entonces los discípulos, si duerme pues sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, Jesús estaba diciendo que él había fallecido. Mientras ellos pensaban que estaba reposando en sueño, Jesús ya estaba diciendo, entiendan bien, cuando me refiero a que está dormido, en este momento quiere decir que está muerto. ¿Cómo te das cuenta cómo es la realidad que miraban los discípulos y cómo es la verdad en la que mira Cristo? ¿Te das cuenta cómo muchas veces nosotros vemos las realidades de las cosas, de lo que ven nuestros ojos, de lo que escuchan nuestros oídos, de lo que quiere pensar nuestra mente, y nos enfocamos tanto en eso, que muchas veces no escuchamos la misma verdad de Dios? ¿Por qué? Porque son cosas que muchas veces nos traen intimidación a nuestra vida, nos traen temor a nuestra vida. Entonces, todo aquello que muchas veces nos intimida causa ¿qué? Un primer lugar en nuestro corazón. Y dejamos a un lado o en segundo término la verdad de lo que Dios está diciendo. Entonces, Jesús deja claro, Lázaro ha muerto. Ahora, cuando Jesús ya va a donde estaba Lázaro, a la primera que se topa es a Marta. Entonces, lo primero que le dice Marta dice, Señor, si hubieses estado aquí, Señor, si tú no te hubieras ido esos 2 días, Jesús, si tú no hubieras hecho lo que ibas a hacer y te hubieras venido corriendo, seguramente mi hermano no habría muerto, Jesús. Seguramente mi hermano no había muerto. Cuando Jesús se topa también a María, lo mismo le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Ahora, dentro de esa multitud que había, porque había gente que decía, oigan, ¿acaso o sea, se referían a Cristo, ¿acaso esto no podía haber impedido que muriera? O sea, a veces el que está pasando por lo que está pasando, muchas veces no mira la realidad. Más bien mira la realidad, mas no mira la verdad. Y muchas veces los que están alrededor de nosotros, muchas veces ven lo mismo. Si te das cuenta que
que dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, hay personas que todavía no confiamos totalmente en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Jesús ya le había dicho a Marta, esta enfermedad no acabará en muerte. Esta enfermedad no acabará en muerte, sino que vas a ver algo en la cual se va a manifestar, ¿qué? La gloria, ¿qué? De Dios. Pero escuchando a Marta, escuchando a María, podemos entender y comprender que el enfoque en su mente, que el enfoque en su corazón estaba más ocupado en la realidad que en la verdad que Dios le estaba diciendo. Hay veces que nosotros también le decimos a Dios, oye Dios, si hubieras estado tú aquí, me hubieras podido evitar todo este sufrimiento. Esta palabra que Dios nos dice, que a mí me trae consuelo. ¿Saben por qué? Yo hace poco perdí a mi padre. Hace poco que ya no está con nosotros. Pero te voy a decir algo que tal vez no se lo he dicho a muchos. Ese día que falleció en la madrugada, él me mandó a hablar. Él me mandó pues me dijo, háblale a Jorge que venga, quiero hablar con él en sus últimos momentos. Cuando yo voy con él, pues le agarró la mano y él empieza a orar, empieza a decir, y te voy a ser sincero, la realidad es que me dolía. La realidad es que estaba viendo a mi padre sumamente enfermo. Y mi enfoque era, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero cuando escuché su oración y cuando escuché sus palabras, y él me dijo, bendice a mi familia, bendice a mi esposa, bendice a todos mis hijos, bendice a la iglesia, bendice al pastor. Y al final me dijo, ahora voy a descansar. Ahora me toca dormir. Cuando me dijo la palabra dormir, cuando me dijo la palabra descansar, inmediatamente vino a mi palabra, a mi vida, esta palabra hacia Lázaro. Cuando él dijo, ¿sabes qué? Lázaro solamente está dormido. Lázaro solamente está dormido. Lázaro solamente está dormido. Igual, yo sentí, mi padre solamente está dormido. Esa es la verdad. Ciertamente mi realidad me duele. Ciertamente mi realidad dice, lo voy a extrañar. Sí es cierto, pero hay una verdad más grande, más glorificante, en la cual yo puedo decir, y no es comparable, en la cual yo entiendo y comprendo y creo que la palabra es fiel de Dios. Y en la cual yo sé que Él un día juntamente, así como Lázaro, Él va a resucitar. Tal vez no resucitó como Lázaro en ese momento, porque era el plan de Dios que así fuera. Pero sí va a resucitar un día, ¿sabes por qué? Porque murió con Cristo. Juntamente con Cristo, así como tú, hermano, como yo. Tenemos que enfocarnos. No podemos negar la realidad. No podemos decir que no existe, sí existe, pero hay que también enfocarnos y sobre todo tener bien claro que arriba de la realidad, arriba de los problemas, arriba de las circunstancias, arriba de lo que pasamos, está una verdad de parte de Dios para nuestra vida. Y si algo tenemos que tener bien claro, hermano, bien claro, y esta palabra te va a traer consuelo, es que esta vida solamente es un peregrinaje, es un caminar, es un momento, son unos años solamente.
pero lo que nos espera con Él en la eternidad no se va a poder contar, porque es ilimitada. Entonces, no podemos comparar lo que pasamos aquí, no podemos comparar los sufrimientos y las circunstancias con lo que vamos a obtener. O sea, eso trae consuelo a nuestra vida, hermano. Esa palabra que me dijo mi padre trajo consuelo a mi vida. Y cuando muchas veces nosotros, como María, como Marta, le decimos a Jesús: oye Jesús, si hubieras estado aquí, que hubieras impedido que muriera. Pero si hubiera impedido que muriera, pues no hubiéramos visto lo que hizo Jesús después. Como muchas veces nosotros tratamos de evitar ciertas circunstancias, de evitar ciertos problemas, pero si Jesús los evitara, si Dios los quitara, entonces ¿cómo pudiéramos ver la gloria de Dios? O sea, ¿por qué creemos los cristianos que muchas veces nosotros queremos que Dios actúe ya sin necesidad de pasar por nada? Imagínate a Moisés. Oye, Dios, es necesario que a través de tu poder, pero a través de mi servicio, se tenga que abrir el mar. Es necesario probar esta fe, es necesario que se haga esto. Y Dios dice: sí, es necesario que tú pases por eso. Es necesario que tú aumentes tu fe, es necesario que tú obedezcas. ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció. Y se abrió el mar. Imagínate a Esther, hermano, que le diga: Dios, ¿por qué es necesario que yo vaya con el rey Asuero? Tú ya sabes que no debo presentarme si no me dice. O sea, quiero pedirle por mi pueblo, por los judíos, porque lo quieren destruir. Pero no hay una forma más accesible en el cual pueda yo ir al rey sin necesidad de afrontar ciertas circunstancias, cierta dificultad. Dice, y Dios va a decir: es necesario que lo hagas a como yo quiero que lo hagas. Tú no estás sola, Dios está contigo. ¿Te das cuenta cómo a veces queremos evitar las cosas? ¿Te imaginas a los apóstoles diciéndole: hey, Cristo, quítame el sufrimiento, que no nos persigan, quítame aquello? Imagínate a Pablo diciendo: ¿sabes qué? Ay, no. O sea, me gustaría que cuando vaya a las iglesias, cuando lleve las cartas, cuando hable con los hermanos, no haya ningún enojón, no haya ningún pecador, no haya ninguna persona que tenga idolatría, que no tenga leyes, que no tenga perjuicios. Me gustaría que todo fuera sencillo, pero déjame decirte que no. Nosotros en Cristo sufrimos, pero déjame decirte algo más: no sufrimos como antes. No sufrimos por intimidaciones, no sufrimos porque estemos temblando de miedo, no sufrimos porque digamos: ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar con mi vida? Yo no puedo con esto, yo no puedo soportar eso, por eso ya no sufrimos. Ahora lo que sufrimos es por Cristo, para Cristo, por Él, para Él. ¿Por qué? Porque llevamos su evangelio, porque llevamos su palabra, porque llevamos ¿qué? Su voluntad, porque vamos de obediencia en obediencia, de gloria en gloria. Por eso sufrimos ahora. Los apóstoles sufrían por eso. Pero es un sufrimiento en el cual tenemos que ver que cada acción, cada cosa que pasamos, cada milagro que sucede, sea chico, sea grande, no importa, estamos siendo partícipes ¿de qué? De que la gloria de Dios sea manifestada y sea exaltado el Hijo ¿de qué? De Dios, o sea, Cristo. Cuando nosotros pasamos por esas circunstancias, por ese problema, va a llegar un momento en que todo va a pasar, ya sea en esta tierra, o ya sea en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero de algo estamos seguros, hermano: es que va a llegar un momento en que veamos ¿qué? La gloria de Dios en toda dimensión, en toda plenitud. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta: vale la pena
esforzarnos, vale la pena comprender que la verdad de Dios. Y te lo vuelvo a repetir, no es que ignoremos la verdad, pero no es que ignoremos la realidad, sino que tenemos una verdad mucho más grande todavía. Marta, y Jesús le dijo a Marta y a María, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta hablaba de otra cosa, y Jesús hablaba de otra cosa. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto?, le dijo. ¿Crees esto? Hermano, ¿crees esto? ¿Crees que Dios está contigo? ¿Crees que Dios te consuela? ¿Crees que Dios te abraza? Créelo, hermano. La palabra de Dios, lo que dice Dios, siempre es fiel, siempre es verdadero. Y Jesús le dijo, quitad la piedra, Marta. Y la hermana del que había muerto le dijo, Señor, pero ya huele mal, porque ya son 4 días. Y le contesta Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, le estaba diciendo otra vez Jesús en forma de pregunta. O sea, te estoy diciendo que mires la verdad antes que la realidad. Mira la verdad, escúchame. Yo soy Jesús el que te está hablando. O sea, ¿te das cuenta cómo Dios, cómo el Padre tiene cuidado de cada uno de nosotros? ¿Qué pasó? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desátenle y déjenle ir. ¿Te das cuenta la verdad de Cristo? ¿Te das cuenta cómo muchas veces la preocupación nos gana? ¿No te das cuenta cómo muchas veces el problema o la circunstancia nos aflige y nos impide ver en realidad de lo que Dios está haciendo y va a hacer? A veces nosotros nos convertimos en esas piedras de tropiezo por no creer en la verdad, e impedimos ver la gloria de Dios. Pero cuando nos comportamos de acuerdo a lo que dice Dios y obedecemos su palabra, créeme que vamos a ver grandes cosas, sobre todo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y lógicamente en los que están alrededor de nosotros. Porque si nosotros hacemos caso y obedecemos a la palabra, pues nos vamos a ir renovando cada día, y mejor criatura vamos a ser, y mejor testimonio vamos a tener con nuestros hijos y con nuestra esposa. Porque van a estar viendo que la gloria de Dios a través de nosotros. Y cuando escuché y cuando leí esta palabra que decía, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Dime si tú esa palabra no trae consuelo a nuestra vida. Dime si tú esa palabra no trae consuelo a nuestra vida. Jesús le contesta al Padre, le dice al Padre, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Porque antes que mi realidad, que la que estoy pasando, me has escuchado, y sé que hay algo más grande. Hay algo más arriba que solamente lo que mis ojos pueden ver. Necesito ver con los ojos de la fe. Porque si yo miro con los ojos del hombre, siempre voy a vivir frustrado.
Siempre voy a vivir de una manera en la que dice Dios, yo no quiero que vivas así. Yo no quiero que seas un creyente así. Yo no quiero que seas un hermano en el cual la gloria de Jesús no se pueda manifestar. Yo quiero que tú vayas, ¿qué? De gloria en gloria. Pero necesitas, ¿qué? Creer en mí. Cuando vemos el encuentro que tuvo Pilatos con Jesús, Pilato le dice dos preguntas que lo vimos. ¿A mí no me hablas? ¿Y acaso sabes que no tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Hermano, ¿atemorizó a Jesús esas dos preguntas? ¿Atormentó a Jesús eso que le dijo Pilato? ¿Acaso lo hizo cambiar de dirección? ¿Lo hizo cambiar de propósito? ¿Lo hizo cambiar de enfoque? Cuando viene un problema y una circunstancia en nuestra vida y que decimos, ¿es real? Porque es real. ¿Acaso Pilato no tenía autoridad en ese momento? Claro que la tenía y Jesús sabía que era una realidad. Pero ¿qué tenía más claro Jesús? La verdad. Porque ¿qué le contesta Jesús? ¿Qué le contesta Jesús? Pues que tu autoridad, Pilatos, fue dada desde arriba. Hermano, que las situaciones difíciles no cambien, ¿qué? Nuestra dirección, no cambien nuestro enfoque. Veamos como Jesús. Jesús sabía muy bien que Pilatos tenía una autoridad en ese momento y la obedeció, pero a la par sabía que había una verdad mucho más grande alrededor de ella. Pilato no estaba mintiendo, él tenía autoridad, pero Cristo tampoco estaba mintiendo. Él conocía una verdad más grande todavía. Y esa verdad es el Padre. Y esa verdad trae consuelo. Ahora, si nosotros solamente nos enfocamos a lo que dijo Pilatos, ¿acaso no sabes que yo soy la autoridad? ¿Acaso no sabes que a mí me estás hablando? O sea, fíjate quién soy. Bueno, muchas veces así son las cosas que causan problemas a nuestra vida, que causan dolor a nuestra vida, que causan pérdida a nuestra vida. Muchas veces nos dicen, oye, ¿acaso no sabes quién soy? Yo soy el que causa mucho dolor, yo soy el que causa mucho sufrimiento, yo soy el que causa muchos problemas. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Desviarnos del propósito? ¿Correr? ¿Escondernos? Y ahí, hermano, cuando nosotros tenemos que detenernos. Y ahí cuando nosotros tenemos que recordar nuestra vida, recordar cómo nacimos en Cristo, recordar lo que hemos aprendido, recordar del conocimiento de Dios, recordar de los milagros que hemos visto en nuestra vida, recordar de lo que es Dios para nosotros. Recordar los versículos, recordar las palabras, recordar las predicaciones, recordar todo eso es lo que a nosotros nos va a abrir el conocimiento, la verdad. Vamos a poder entender como Cristo Jesús. Vamos a poder afrontar las situaciones, vamos a poder afrontar las realidades. Y no quiere decir que no sea una realidad la que está enfrente de mí, sí está. Y yo te lo digo, como trabajador que trabajo en un hospital y ahorita estamos viviendo situaciones difíciles. Me lavo las manos, sí. Es una obediencia. Me pongo un traje, sí, es una obediencia, es parte del protocolo. Cuando trabajas con personas de las que ya sabemos de las que estamos hablando. O sea, si Cristo obedeció a Pilatos porque sabía que la gloria de Dios se tenía que manifestar, ¿cómo yo no voy a obedecer?
Pero aún obedeciendo, yo sé que arriba de mí, del propio jabón, del propio alcohol, está la seguridad y la verdad de Cristo en mi vida. Mi mayor confianza está en que Cristo me está, ¿qué? Socorreando, me está cuidando, me está protegiendo. Y que venga lo que venga, pues yo sé que es lo mejor para mi vida. Porque te lo vuelvo a repetir, lo de aquí, lo de esta tierra es un peregrinaje, es un tiempo muy corto a comparación de lo que yo voy a vivir. Y no se vale que pierdamos por las cosas de aquí lo que podemos ganar en Cristo Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces la gente dice, yo no quiero dejar esta pertenencia, yo no quiero dejar esta herencia, yo no quiero dejar estos bienes, yo no quiero dejar esta cosa que me gusta, yo no quiero dejar estos deseos. No nos los vamos a llevar. Al contrario, esas cosas son las que nos pueden hacer perder, ¿qué? La vida eterna. Porque no desconocemos la verdad. La autoridad que tenía Pilatos era en la tierra, era en ese momento, pero ¿quién le dio la autoridad a él? El Padre. Eso trae consuelo a nosotros, que Dios tiene control de todo, que Dios todo lo sabe. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? ¿Quién es Dios? Dios es el que nos creó. Dios es el que nos formó. Dios es el que conoce cuántos cabellos puedes tener. Dios es el que puede decir que se detenga el sol, que cambie de dirección el viento, que las aguas se detengan o que se turben, que sea de día o de noche, que se cree esto. Ese es tu Dios, ese es nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Y ese Dios que tenemos con Él reconciliación por medio de Cristo, es el que está de alguna manera autorizando, dirigiendo todo aquello que puedes ver tus ojos, lo que sea, lo bueno, lo malo, lo que existe. Yo sé que muchas veces nosotros nos provocamos los horrores, yo sé, y aún así Dios tiene control de cada uno de nosotros. Quiere decir que la autoridad en ese momento de Pilato sobre Jesús, hermano, estaba siendo subordinada ¿por quién? ¿Por quién? Por el Padre. O sea, Dios cuida de todo. Entonces nuestro consuelo, dice, no está en que la voluntad de Pilato no tenga poder. O sea, nosotros no podemos confiar en eso. O sea, no podemos decir, ojalá que el perro no me muerda. Ojalá que no me dé, ¿cómo te puedo decir? Gripe. Ojalá que no me canse. O sea, nuestro consuelo no puede estar en decir, ojalá evítame esto, ojalá no me dé esto, ojalá... No podemos ir en la vida pensando que ese es nuestro consuelo. Yo no imagino a las personas en Cristo diciendo, ¿sabes qué? Evítanos cualquier circunstancia, evítanos cualquier problema, evítanos cualquier sufrimiento, cualquier sudor. Es más, si tengo que llevar el evangelio a una parte muy lejana, evítame que haya mucho sol, que haya mucho calor, evítame todo eso para que todo se tranquila o tranquilo. No, en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcáis por Él. Padezcáis, ¿por quién? Por causa de Cristo, para Cristo. Para ver la gloria de Dios manifestada en cada uno de nosotros. ¿Qué importa si has de sudar? Pero, ¿qué es más importante? ¿Tu sudor, tu cansancio, tu dolor? ¿O lo que has de ver cuando obedeces? Ahorita te dije Moisés.
Cuando abrió el mar, ¿qué era más gozoso? ¿Pasar su prueba o ver lo que hizo Jesús cuando abrió el mar y lo rescató del pueblo egipcio? Esther, ¿qué te dije? O sea, ¿qué era más gratificante para Esther? Enfocarse en la realidad de enfrentar al rey Asuero y sabiendo que no debía presentarse si no se lo pedía él, o ver lo que hizo Dios cuando hizo lo que ella tuvo que hacer y se enfrentó al rey Asuero y vio cómo que el pueblo de Dios, ¿qué fue? El pueblo judío fue ¿qué? Guardado. ¿Ves cómo se manifiesta la gloria de Dios cuando nosotros obedecemos y obedecemos a pesar de lo que tengamos que obedecer? A pesar de lo que tengamos que pasar, a pesar de las circunstancias que tenemos que vivir. No sé qué Dios quiera para nuestra vida o qué tenga para ti o para mí, pero déjame decirte que Jesús trae consuelo, porque al final todo es para bien, porque al final todo nos conviene, porque al final, como dice Pablo, cada situación, cada cosa que pasamos es parte de la carrera. Pero si para llegar a la meta tenemos que pasar por eso, hagámoslo con gozo. Y sí, muchas cosas duelen, muchas cosas se extrañan, muchas cosas traen dificultad, sí es cierto. Pero también hay un Padre que está con nosotros siempre. Entonces, si nuestro consuelo no está en que la voluntad de Pilatos no tenga poder, decía Cristo, quiere decir que él estaba y tenía muy claro Jesús que la voluntad del Pilato era guiada por el Padre. Guiada por el Padre. Ahora, si una persona es guiada, o para que una persona sea guiada, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? ¿Qué necesito yo para ser guiados por Cristo? ¿Qué necesito yo ser para ir de acuerdo a la palabra? Escuchar. Yo no puedo ser guiado sin escuchar. Yo no puedo ser guiado por Dios yendo el camino contrario al que me dice Dios. Yo no puedo ser guiado por la voluntad del Padre desobedeciendo la misma voluntad. Yo no puedo esperar paz duradera cuando yo no hago lo que Él me está diciendo que yo tengo que hacer. Yo, para ser guiado, para poder tener ese semblante y tener ese conocimiento que tuvo Jesús cuando Pilato le preguntó, ¿no sabes quién soy yo? Él tenía que tener una comunión muy estrecha con el Padre. Eso significa ser guiado y significa escuchar la voluntad del Padre y qué es lo que quiere para mi vida. Ahora, ¿por qué necesito escuchar a Dios? Sencillo. Ni tú, ni yo, ni nadie conoce lo mejor para nuestras vidas. No conoce ni el mañana. Solamente Dios. Entonces quiere decir que Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que vamos a necesitar. Él sabe lo que nos espera. Entonces, si tenemos a alguien detrás de nosotros, arriba, como dice la canción, ¿no? O sea, donde está Dios. Arriba, abajo, a un lado, de horizonte a horizonte está Dios. Si Él nos guía, si el Padre nos guía, entonces debemos estar sumamente confiados en que nos va a ir bien. ¿Dónde nos va a ir bien? ¿Dónde es la máxima plenitud de nuestra vida? ¿Dónde está nuestra máxima perfección? Cuando resucitemos, así como Lázaro, así como Cristo, juntamente con Él. Cuando Cristo estemos en el paraíso, cuando estemos juntamente con Él, ahí en verdad vamos a ver ¿qué? La máxima plenitud de nuestra vida.
Y vamos a estar diciéndole, santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. No va a haber más. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Jesús se apegó a la autoridad de Pilato porque ¿por qué no nosotros no debemos muchas veces obedecer si Jesús lo hizo? Pero tengamos claro por qué muchas veces obedecemos. Porque es la voluntad del Padre. Porque Él sabe que Él es lo mejor y el por qué. Hay veces que renegamos con Dios y decimos, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué así, Dios? Él lo sabe. Él lo sabe, hermano. Y sabe que es lo mejor para ti. La seguridad de nosotros está en ¿qué? En vivir cada día oyendo ¿qué? La voz de Dios. Y su voluntad antes que mis deseos. Siempre tenemos que escuchar la voz de Dios. No podemos ser de esos cristianos, de esos hermanos que digamos, pues una vez lo recibí, una vez lo confesé y con eso basta. Una vez me arrepentí y con eso basta. No. Cada vez que nosotros cometamos un error, cada vez que algo no agrade a Dios y que hayamos hecho, debemos pedirle perdón. Debemos decirle a Dios, Dios, aquí estoy. Perdóname. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces que nos enseñan de que tú tienes a Dios y ya puedes hacer lo que sea. Ya lo recibiste, haz lo que quieras. Si no, los romanos, las cartas de Pedro, las cartas de Juan nos dicen que nosotros debemos que buscar la santidad cada día. Siempre. Eso significa que cada vez que fallemos, necesitamos que arrepentirnos y seguir el camino. Ya vamos a acabar, hermanos. En Romanos 11:33 al 35, Pablo se asombra de la misericordia de Dios revelada a judíos como a gentiles. Dice, Dios es inmensamente rico. Dios es inmensamente rico. Su sabiduría y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir, hermano. No se pueden medir. Ese es tu Dios. O sea, nuestro Dios, el que nos consuela, el que guía todo lo que existe, todo lo que ves. Él dice que tiene un conocimiento que nadie es capaz de medirlo. O sea, es infinito. Es omnisciente. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni explicar sus hechos. Nadie. Así que no nos preguntemos por qué y por qué aquello. No, entendamos lo que nos está diciendo. La verdad solamente, la verdad es que es lo mejor para tu vida. Es lo mejor para tu vida. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea ¿qué? La gloria ¿qué? De los siglos. O sea, para Él, por Él y para Él. ¿Qué significa? Pues para Él, o sea, ¿por qué de Él? Porque Él crió todo lo que existe. Todo lo que ves, todo lo que respira, todo lo que puedes oler, palpitar, aún lo que tus ojos no pueden ver es de Dios. De Él es la salvación. ¿Quién la crió? ¿Quién la autorizó? ¿Quién la formó? Nuestro Padre. Por Él son todas las cosas. ¿Te das cuenta? Si de Él son todas las cosas, también por Él son todas las cosas que suceden. Por Él se realizó la salvación. ¿Por medio de quién? De Cristo. Entonces, si por Él son todas las cosas, que significa que estamos en sus manos. Significa que sigue intercediendo por nosotros. Significa que siempre está abogando por nosotros con el Padre.
Significa que Él está siempre con nosotros, siempre, siempre, siempre. Para Él, ¿qué? La gloria de su santo nombre. Ahora, hermano, Jesús no era un hombre cualquiera. Si nosotros queremos tener el consuelo que tuvo Jesús cuando Pilato lo trató de intimidar, déjame decirte algo, necesitamos ser como Jesús. Lógico que no vamos a llegar a ser como Él, porque Él es Dios, pero necesitamos asemejarnos a ciertas cosas, como entender y comprender que cuando Cristo tuvo esta paz para contestar y para afrontar ese problema, fue porque Él tenía una relación con el Padre. Porque este consuelo solamente lo puede dar ¿quién? El Padre, a través de su Hijo, para sus hijos como nosotros. Yo necesito estar bien con Dios, necesito tener comunión con Dios, necesito arrepentirme. Y como iglesia necesitamos vivir, como creyentes necesitamos vivir en la verdad, dar un testimonio de lo que es Cristo en nuestra vida. En estos momentos que la gente necesita mucho consuelo. ¿Quién es el consuelo? Nosotros. Porque físicamente no se ve a Dios, físicamente no se ve a Cristo. ¿A quién se ve? Al Espíritu en medio de cada uno de nosotros, porque el Espíritu mora en nosotros. Así que, hermanos, somos nosotros el testimonio. Somos nosotros las personas que somos guiadas por el Padre, por el Hijo. Así que nosotros somos los que debemos dar consuelo, pero necesitamos también nosotros estar consolados. Necesitamos conocer la verdad para poder dar la verdad a otros. Y la verdad nos hará libres. Y la verdad nos traerá paz. Y la verdad nos traerá renovación de mente. Y la paz nos traerá, y la verdad nos traerá otra nueva forma de ser, nueva criatura. ¿Qué? Seremos. ¿Quiénes necesitan conocer la verdad? Todos. La iglesia, como los que serán añadidos. Padre, te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque nos bendices, porque nos proteges, porque eres grande, inmensamente amoroso, misericordioso, Dios. Te necesitamos, te amamos, Señor. Gracias, Dios, por traer consuelo a nuestra vida. Gracias por traer esa seguridad a nuestra vida en todo momento, en toda circunstancia, en todo problema, Dios. Gracias, Padre. Bendice a nuestra iglesia, Dios. Bendice a nuestros pastores, bendice a nuestros líderes, bendice a cualquier miembro, Dios. Pero también bendice a aquellas personas que por este medio están escuchando, Dios, y todavía no se han arrepentido, han abierto su corazón. Bendícelos, Señor. Cuídalos, Señor. Para ellos también, Señor, es la verdad. Es la verdad. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos de este consuelo, Dios, para poder entender y comprender que todo es para bien. Te agradecemos, Padre, el consuelo que tú nos das a nuestro corazón. Te lo agradecemos infinitamente, Padre. No estamos solos, jamás estaremos solos. Pero nosotros también necesitamos estar contigo, obedeciéndote, guardar tus mandamientos y tener temor de ti. Amén. Padre, gracias. Gracias. Hermano, pues Dios te bendiga. Pues síguete cuidando, síguete protegiendo. Pero sobre todo, llévate la verdad de Cristo a tu vida. Llévate la verdad de la palabra. Llévate la verdad
a donde quiera que vayas, porque esa es nuestra mayor seguridad en nuestra vida. Nos vemos, Dios te bendiga, amén.